investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard. ¿Llegamos o se cumplió el escenario catastrófico, doctor? En México rebasamos las 60,000 muertes. Dice la Universidad Johns Hopkins de Washington que podemos llegar a los 130,000. Regreso a clases en línea, con regreso a la nueva normalidad de manera gradual en México. En Estados Unidos también se han roto todos los récords, creo. ¿Cuál es tu opinión de lo que ocurre en México y en el mundo con esta pandemia? Incluso se habla ya de una segunda ola. Doctor, buenos días. Hola Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinas de lo que está pasando en México y en el mundo? Creo que la pandemia sigue causando estragos en menor o mayor medida. Es realmente una situación muy triste. La realidad es que no hemos podido dominar la pandemia en muchos de los lugares, tan solo en muy pocos lugares, lo hemos comentado antes en este espacio, sobre todo en los países asiáticos, empezaron con una política de contención agresiva y lograron tener casos muy bajos y niveles bajísimos de mortalidad en comparación al resto del mundo. Sin embargo, en los ejemplos que menciona Estados Unidos y México, batallamos mucho, ¿verdad? Batallamos mucho y en realidad, a tu pregunta, la realidad es que no hemos visto una segunda ola porque la primera ola jamás terminó, tan solo se extendió por ya 6 meses casi y nos está poniendo realmente de rodillas, diría yo. De rodillas. ¿Qué falló? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cómo se ve desde el nivel internacional? ¿Es la misma o el mismo diagnóstico de México que en Estados Unidos? Obvio, ¿no? Las causas, las situaciones de los países son diferentes, pero ¿cómo se ve desde allá, por ejemplo, doctor? Sí, en realidad yo creo que podríamos hacer una separación de al menos 2 tipos de países: los países con recursos, con sistemas de salud robustos, y yo diría que Estados Unidos es un país rico con muchas inigualdades, pero que tiene un sistema de salud bueno y que sin embargo ha experimentado niveles de mortalidad altísimos, mucho más altos que el resto del mundo desarrollado. Y México, pues yo creo que no que tenga una justificación, pero sí se preveía que iba a tener una lucha mucho más larga por la fragilidad de sus sistemas de soporte social y de salud, ¿no? Preexistentes. Creo que aquí cabe mencionar que hay varios factores que contribuyen a que no haya un control sobre la pandemia. Incluso es ahora noticia que los países europeos están viendo un repunte, la segunda ola de la cual tú hablas, la segunda ola que en 1918, 1919 causó mayor mortalidad con la pandemia de la influenza española y que parece ser que repetimos esta historia. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de los factores que están determinando esto? Yo diría que en Europa en particular parece ser que hubo una respuesta, si bien un poco tardía, porque causó un exceso de muertes en Italia, en España. La reacción fue efectiva. Hubo una supresión considerable a nivel de que pudieron reactivar su economía y su vida social. Más sin embargo, uno ve que al empezar a abrir estas actividades, la reactivación paulatina ha causado que la gente adquiera o que tenga actividades de mayor riesgo, ¿no? Hay una especie de fatiga de cuarentena, se cansa de usar las máscaras, se cansa de preservar la distancia, relaja los protocolos de limpieza y entonces es aquí donde viene la segunda ola. Ese es por un lado del aspecto, si quieres llamarle, de comportamiento. Y yo creo que otro aspecto, al menos desde mi perspectiva científica, desde el punto de vista de una exposición ambiental, que sería la exposición al virus, creo que no ha habido
la respuesta que nosotros esperamos ante una realidad prácticamente ya confirmada de que el virus se propaga por el aire. Y esto, el no aceptarlo, lleva a que no se tomen los controles apropiados, tanto administrativos como ingenieriles y también los de comportamiento, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la exposición es función de 3 factores, de intensidad, frecuencia y duración. Y para responder a cada uno de estos factores no se hace lo suficiente, para ir más profundo. Intensidad. ¿Qué determina la intensidad y el riesgo de un contagio? El número de personas que hay en un espacio, la distancia que guardan entre ellos, el uso apropiado de un cubrebocas, el nivel de ventilación en este espacio y la actividad que se realiza en este espacio. Sabemos que la emisión de partículas virales depende de, por ejemplo, si una persona está hablando, si está hablando en voz alta, si está cantando. Todos estos niveles de actividad tienen diferentes emisiones del virus. Sin embargo, esto no es algo que la población sepa y que, por lo tanto, no toma las medidas adecuadas para mitigar el riesgo. Ahora, tomando un paso atrás, ¿qué podemos hacer? En México, en gran parte del territorio, tenemos un clima suficientemente benigno para hacer una de las 2 cosas. La primera, el hacer la mayor cantidad de las actividades en espacios abiertos, no entrar en espacios cerrados. Y en lugares donde se tiene que entrar en espacios cerrados, abrir ventanas, ventilar mejor o filtrar el aire utilizando elementos de filtración de alta efectividad. Bien, pues como recomendación y conclusión entonces de manera general, doctor Guillermo Cerdeño, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, porque esto le falta mínimo septiembre y octubre como picos de pandemia. La recomendación es que esto, como lo dices, va a ser un largo camino. No nos tenemos que fatigar, tenemos que pensar esto no como una carrera de 5 kilómetros, sino como un maratón, y tenemos que ir paso a paso firme, pero que sepamos que vamos a durar en esta lucha. Y me gustaría pensar que el entender de manera bien clara los riesgos, cómo se transmite el virus, la importancia del cubrebocas, la importancia de la ventilación, serían factores críticos para dominar la epidemia. Sabemos por los estudios epidemiológicos que de cada 1000 brotes de superpropagación, es decir, situaciones donde una persona contagia a muchas otras más, solo 1 o 2 son que pasan en espacios exteriores, en espacios abiertos. El resto es en espacios interiores. Entonces, creo que podemos tomar muchas medidas de control al respecto sabiendo esto. Bien, pues le agradezco mucho como siempre, Guillermo, y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo y buenos días, doctor. Gracias, Luis Alberto. Buenos días, el doctor Guillermo Cerdeño de la Escuela de Salud Pública de Harvard para las recomendaciones, porque exacto, viene septiembre, viene octubre. Ya ha escuchado usted la recomendación de los especialistas. Sabemos que estamos agotados, sabemos que nadie estamos preparados, nadie es nadie. Es por eso que debemos de llenarnos de esa paciencia y entender que no es momento de bajar la guardia. Vamos a salir, la mascarilla o el cubreboca, a donde vayamos. Es preferible las actividades al aire libre, ya escuchó usted. Las recomendaciones de higiene, de sanitización, igual, por más que se haya reactivado la actividad económica, son las mismas recomendaciones, no cambian nada. Apoyémonos todos para que no volvamos a semáforo rojo, al menos por ejemplo en Sonora, ¿no? En cada comunidad. Me voy con más información.